RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingresando a un nuevo bloque de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? En esta parte del programa vamos a tocar un tema que nos parece trascendente, ¿no? Y sobre todo conocer en el plano informativo cuáles son los alcances, los beneficios, ¿no? Y de qué manera esto significa un aporte, una contribución, pero también un mecanismo para encontrar posibilidades de desarrollo en el interior del país, ¿no? Sobre todo considerando que es una prioridad, ¿no?, en el país el impulso de la inversión pública regional, pero con la participación del sector privado, ¿no? Y es por ello que se crea la ley 29230, que no es otra que sino lo que siempre hemos escuchado, ¿no?, la ley de obras por impuesto, ¿no? Y la misma que de una u otra manera ha permitido desarrollar un conjunto de proyectos al interior del país, ¿no? Y que además permite viabilizar a través de un conjunto de iniciativas el desarrollo fundamentalmente local en aquellas jurisdicciones donde a veces el presupuesto no permite consolidar dichos proyectos, ¿no? Para comentar sobre esta ley de obras por impuesto, nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Francisco Pantigoso. Él es abogado especialista en Derecho Tributario, director de Pantigosos, Abogados y Asociados, docente de la Universidad del Pacífico, quien nos va a ilustrar exactamente cuáles son los alcances, los beneficios, de qué manera se pueden los gobiernos locales o las instituciones, ¿no?, acoger a este tipo de beneficios y de qué manera también actúa, en este caso, la empresa privada. Doctor Pantigoso, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pepe? Un gusto también estar por aquí para comentar los alcances de la norma, ¿no? Es una norma muy importante, como tú dices, que va a cumplir 10 años. Estamos a puertas, ¿no?, de 2019, donde se cumplirán 10 años de su vigencia. Ahora, esta es una norma que al inicio la impulsaba Proinversión, y nos parece que de una manera bastante interesante, ¿no?, pero que desde nuestro punto de vista debió tener mayor impulso, como el que viene tomando ahora en los últimos años, ¿no? En sí, ¿cuál es el marco de esta ley? El marco de esta ley es que se da la posibilidad de que la empresa privada, ¿no?, financie o desarrolle directamente proyectos a sector público nacional. Específicamente lo que se ha dado es mucho a las municipalidades, gobiernos regionales, ¿no?, y a ciertas instituciones, también como universidades públicas. Lo curioso es que acá hay una cosa muy importante que siempre se dijo, ¿no? Oye, ¿dónde van nuestros fondos, no ciertos tributarios? Lo que tributamos, ¿a dónde va? Ahora sabemos dónde va, porque directamente el privado está haciendo la obra, ¿no es cierto?, que siempre esperamos que el tributo realice finalmente. Es una cosa interesantísima, ¿no? Pues siempre nos preguntamos, ¿te acuerdas, Pepe? Oye, lo que estamos pagando impuestos, la renta, IGB, ¿será que realmente va a las obras públicas? Y acá no hay duda, porque la obra está hecha por un, ¿no es cierto?, privado, ¿no es cierto?, que pone su plata. Va a jalar un constructor y va a haber una obra que está siendo supervisada, inclusive hay todo un mecanismo de control, ¿no?, porque desde la buena pro hasta el final hay una serie de controles, ¿no?, y supervisiones. Entonces se asegura de que realmente hay una, digamos, evidente, ¿no?, y eficiente inversión, ¿no?, y en los plazos que se requieren, ¿no? Claro. Y además se rompe una maraña burocrática que siempre ha impedido la ejecución de estas obras, una sobrevaloración de obras. Exacto. Porque también el privado está en capacidad de supervisar, pero también la entidad beneficiaria, en este caso, supervisa, pero los entes de control también supervisan, ¿no? Claro, hay unos ojos directamente a la obra, no hay esta cuestión de adendas y cuestiones que van inflando una obra. Simplemente acá hay un proyecto, hay un costo y se está supervisando. Puede haber sí unos ajustes, la norma te pone unos topes, creo que hasta 10%, pero de ahí no más, o sea, lo que se planteó se tiene que cumplir, ¿no? Y el privado está muy ávido de cumplir. Es una cosa interesantísima porque obviamente lo hace por varias razones, ¿no? Y acá vienen los beneficios directos e indirectos. El directo porque tiene un beneficio tributario que vamos a explicar. Pero el indirecto es que el privado aparece como un adalid, ¿no es cierto?,
de lo que es cumplir con la comunidad, tiene una mejor presencia social, ¿no? Hay varios niveles, ¿no? Uno, la responsabilidad social. Claro. El segundo nivel es la política del buen vecino, ¿no? Así y es. el tercer nivel es proyectar desarrollo en el ámbito de influencia donde se encuentra, ¿no? Así es. Y eso repercute también en la entidad que está siendo beneficiada, porque la municipalidad parece, ¿no es cierto?, como cumpliendo sus metas, ¿no? Utilizando terceros, está bien, pero está cumpliendo los fines por los cuales hemos escogido, ¿no es cierto?, al alcalde, al gobernador, etcétera. Y a la vez se está dando también mano de obra, ¿no es cierto? Se está generando mano de obra, se está cumpliendo también con la comunidad para que solvente, ¿no es cierto?, una serie de necesidades, ¿no? Antes que nos expliques sobre los beneficios tributarios, yo quiero detenerme un poco, ¿no? Aquí, o sea, hay una dualidad, ¿no? La iniciativa puede partir de la entidad del gobierno local, de la universidad o de la institución que lo requiera, pero también puede partir del privado, ¿no? De la propia, ¿no? exacto. Directamente. Entonces creo que se generan sinergias, se generan posibilidades, ¿no?, de sentarse en una mesa y decir, esto es lo que necesitamos. Claro. Y hay experiencias exitosas, Francisco, ¿eh? Nosotros conocemos, por ejemplo, cómo se está trabajando en Puno. Hay un conjunto de empresas ahí relacionadas son empresas extractivas, a minería, que están generando obras vía impuestos, agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? Exacto. A largo plazo, ¿no? Pero, además, ya ahora le han dado una figura incluso mucho más interesante, ¿no? Ingresa incluso hasta la propia banca para que garantizar justamente el movimiento, la viabilidad de esto, ¿no? Claro, claro. Acá se unen varios factores y como tú dices, hay beneficios tangibles, ¿no? Yo creo que la iniciativa es buena, pero la difusión es muy, muy poca, ¿no? O sea, quienes conocen esto, las grandes empresas que tienen asesores, eso es la verdad. Porque yo creo que lo bueno que está haciendo RCR ahorita es difundir una norma que no está abierta solamente a las grandes, pequeños, medianos pueden acogerse a esto, no hay un tope, o sea, esto no es solamente para las grandes, las MIPES también. Pero yo me pregunto, ¿las MIPES han conocido, tienen capacidad también para realizar hay la asesoría y la difusión correcta? Porque cuando no tienes el conocimiento no aplicas, pues, ¿no? Y las que están siempre siendo aplaudidas, ¿no? Y bueno, en buena hora sus iniciativas. Y ahora, no necesariamente las obras tienen que ejecutarse donde la empresa tiene su, digamos, operatividad, ¿no? La empresa puede hacerlo en el lugar que convenga, claro, sí, en zonas alejadas, pero forma parte exactamente de estos tipos, de los alcances de la ley y de los beneficios, ¿no? Como tal. Claro, ¿no? Conozco empresas de Lima que están en Arequipa haciendo colegios. Así es, ¿no? Están y no se difunde. Mira, lo que tú acabas de decir es interesante, ¿no? O sea, es una norma que puede apalancar desarrollo, claro, puede generar movimiento interno, puede generar empleo interno. O sea, hay una serie de elementos que... Es el gana-gana, como dicen. Así todos es, ganan acá. Y en la coyuntura que hemos pasado, ¿no? El fenómeno del niño, esas necesidades que han habido enormes, ¿dónde está, no es cierto, la difusión de esto? Era perfecto, ¿no? Para que en el momento muchos se pusieran de pie, hicieran las obras y tuvieran los beneficios tributarios, ¿no? Por ejemplo, y voy a mencionar, el Banco de Crédito está realizando bastantes obras en el norte del país, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y esto era una oportunidad, mira, ahora que estamos tocando el tema, también para que en el tema de la reconstrucción el gobierno aproveche esas circunstancias, ¿no? Aproveche este mecanismo, ¿no? No se aprovecha. Pero hablemos de los beneficios. Mira, el beneficio fundamental, ¿no? Exacto, el beneficio fundamental es el impuesto a la renta. Tú sabes que el impuesto a la renta, uno tiene un resultado contable, luego tienes agregados deducciones, ¿no? Que están relacionados a lo que es deducible o no, y tienes una renta neta y sobre eso aplicas el impuesto. Esto no beneficia como gasto, sino de frente es mucho mejor. Lo que va a pasar es que directamente afecta a lo que es el crédito al impuesto a la renta, o sea, directamente a la vena, como se dice. Mata el impuesto a la renta. Cada sol que pones, cada sol que pagas menos de impuesto a la renta. Es un súper beneficio. Lo que pasa es que, claro, no te permiten pasar el 100% de lo que has gastado, ¿no es cierto?, como crédito contra el impuesto a la renta, sino tú tienes un tope, ¿no? Hasta el 50% de las utilidades del año anterior lo vas aplicando. Si no tienes utilidades, no aplicas hasta que tengas utilidades. Y esto dura 10 años, es de largo aliento, ¿no? O sea, un plazo bastante razonable como para aplicar este crédito, ¿no? Y cuando terminan los 10 años y te sigue sobrando, supongamos, tienes derecho a devolución inclusive, ¿no? Inclusive se permite también aplicar un interés,
respecto de lo que vas pagando, ¿no es cierto? Hay una ganancia por el hecho del tiempo, ¿no? El paso del tiempo, un 2%. Entonces, yo creo que la norma es súper interesante porque definitivamente te permite, ¿no es cierto?, hacer una obra, pero también repercutir de manera eficiente, ¿no es cierto?, en tus tributos, dejando a la empresa con libertad para seguir invirtiendo, porque donde no has pagado tributos seguramente invertirás más, ¿no es cierto?, mejorarás tus sueldos, ordenarás mejor tu casa, ¿no?, porque ya tienes un ahorro. Es prácticamente como que la tasa del impuesto a la renta, que es 29,5, bajara como un 15 más o menos, se calcula. Entonces, es un súper beneficio que lamentablemente, pues como tú dices, no se aprovechan las coyunturas donde debe aprovecharse, ¿no? Y esto actualmente yo creo que le falta una gran difusión. O sea, esto debería ser recordado todos los días, yo creo, en las páginas de SUNAT, del MEF, ¿no es cierto? Y debería, creo yo, formar parte de un compromiso del privado y un compromiso también de los gobiernos locales, fundamentalmente, porque nosotros siempre escuchamos que ellos están ávidos de generar obras, ¿no? Ahora, el otro tema es, ya tocamos el tema de beneficios tributarios. En cuanto a obras, la norma no impide o más o menos proyecta qué tipo de obras pueden impulsar dentro de este... Da una lista solamente ejemplificativa, ¿ya?, pero deja abierto a cualquier tipo de obra pública o de servicios, ¿no?, ¿ya?, relacionados a lo público. Entonces, pues puedes hacer desde un puente, ¿no es cierto?, a un colegio, mejorar las obras de alcantarillado. En realidad, estaba leyendo dónde se ha ido aplicando, ¿no? Y básicamente ha sido en obras de inversión, en servicios, ¿no?, públicos, ¿no?, y en obras. O sea, acá tenemos una presencia también, estaba viendo en Arequipa, Moquegua, Tacna. El sur tiene mayor presencia, como tú dices, también en Puno, pero curiosamente el norte tenemos Libertad, Ancash y Piura muy poco. O sea, como que el sur ha sido el que más ha utilizado, no sé por qué razón, y cuando el norte creo que ha tenido mayores necesidades, ¿no? Esto es una cosa curiosa. No, pero además yo recuerdo bastante que Pablo de la Flor, que en su momento fue director ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, él decía, ¿no?, que la palanca para mover esto era la empresa privada, ¿no?, y claro, a través del mecanismo de obra por impuesto, y en realidad me pareció que era el mejor anuncio que se daba en meses después de todo este fenómeno que azotó 13 regiones en el país, ¿no? Y además hubo el compromiso del propio privado de acceder a este tipo de mecanismos. ¿Por qué no se ha aplicado? Ahí está el tan gran tema, ¿no? Uno, porque no existen el nivel de información, de divulgación, pero otro es porque también, y esto es otra de las falencias, no existen equipos capacitados en los gobiernos locales como para presentar iniciativas, y creo que en ese plano debería incidirse. El privado también debería entrar justamente para proyectar iniciativas, perfiles, ¿no?, presentar, digamos, un modelo que le permita darle ideas, ¿no es cierto? Darle ideas, ¿no? Exacto, porque yo creo que si falta una iniciativa en los que son los beneficiarios, ¿no?, bueno, el que tiene la propuesta que pase una serie de ideas, ¿no?, tiene la capacidad de ser asesorado, ¿no?, y hay constructoras que están ávidas de poder, ¿no es cierto?, incorporarse al proyecto. O sea, yo creo que lo que tú decías de proinversión debe quizás manifestarse de mejor manera, porque ellos recogían, recuerdo, una lista, ¿no?, de propuestas. Había como un abanico, ¿no?, y había una obra en Puno. ¿Quién quiere hacerla, no? Ya la habían tomado, pero había un menú, ¿no?, claro, que uno podía escoger. Pero eso, ¿quién lo sabe? ¿Dónde está? O sea, ¿por qué no aparece, ¿no es cierto?, programado, difundido, ¿no? Entonces, hay un tema de que los privados, pues, necesitan también herramientas de comunicación, ¿no? Necesitan difusión para poder tomar una mejor decisión. Pero yo creo que del abanico de normas tributarias, yo creo que esta es de las mejores. Curiosamente no difundida. Siempre hemos hecho críticas al sistema tributario nacional, a la complejidad, a la diversidad de regímenes, ¿no es cierto? Y que esto no ha dado éxito, pero
La mejor norma, ¿no es cierto?, que está vigente es la que menos se aplica, menos se difunde. Es curioso. Ahora, ¿se tiene una estimación, Francisco, en cuánto se ha movido en términos de... Sí, acá tengo el dato. Más o menos. 2.114 millones para el quinquenio 2011-2016. Eso es lo que ha sumado los compromisos de inversión. O sea, alrededor de 2.000 millones, pongamos en cifras redondas, ¿no? Esto ha generado 22 certificados de inversión pública. Estos certificados justamente te lo da, ¿no es cierto?, la entidad beneficiaria, ¿no? Y es para determinar el monto que vas a aplicar contra el impuesto a la renta, ¿no? No es transferible, pero es un tema de control de la empresa que ha hecho la obra, ¿no? Con lo cual va llevando, ¿cierto?, frente al Tesoro Público el control del crédito que va teniendo, ¿no? Y otro tema que, otra de las ventajas que tiene este mecanismo es los desembolsos son rápidos, ¿no? Claro. No hay muchos problemas como en el Estado, ¿no? Donde pasa por el MEF y el MEF tiene un conjunto de filtros Claro. que no le permiten ejecutar obras, ¿no? Claro, exactamente, porque esto es un tema directo. No tenemos quizá la burocracia de un ministerio, sino que es una municipalidad provincial, distrital, un gobierno regional, donde además que eso está controlado, o sea, Contraloría está con ojos y permanentemente hay el control de que esto avance, ¿no?, y que se llegue a las metas. Entonces, hay la posibilidad de que siempre esto llegue a buen puerto porque, pues, como tú dices, no hay tanta burocracia, me parece, en el tema y el tema está controlado, ¿no? Está con ojos, ¿no? Y además tú eres abogado y conoces bien en cuanto a mecanismos de control, ¿no? Hasta ahora no conocemos un caso de esta ley 29.230 de Ley de Obras por Impuesto, donde se hable que hubo una sobrevaloración, donde que hubo un acuerdo bajo la mesa, donde se hizo de una manera irregular la obra, ¿no? Esto en realidad es modélico, ¿no? Claro. Si el gobierno no aprovecha esta coyuntura y también los privados, porque tiene que ser, digamos, un Claro. compromiso mutuo, creo que puede permitir no solamente apalancar proyectos, sino, ¿no?, generar ese nivel de confianza que tanto a veces se pierde en zonas alejadas del país, ¿no? Correcto, o sea, como el tema es un tema visible, la comunidad la ha exigido, el tema tampoco pasa por muchas manos, ¿no? Y el procedimiento es muy corto, es un reglamento y una ley lo que marca todo esto, no hay diferentes normas y toda la maraña, ¿no?, de una mega obra. Esto tiene que concluirse porque hay también unos plazos que cumplir y hay controles. Recuérdese que para cada obra hay la obligación de tener un comité supervisor, entonces que va llevando también el avance de la obra, va indicando, ¿no es cierto?, a las entidades de control cómo se está llegando a buen puerto, ¿no? Entonces hay la seguridad de que esto va a llegar y nosotros no hemos escuchado ninguna obra que se haya caído, ¿no es cierto?, o que haya tenido visos de corrupción, etcétera. Por lo menos no he escuchado, no conozco. Y como tú dices, yo creo que hay un tema de mucha transparencia. Lo que me gusta mucho de la obra es que, de la normativa, es que en el reglamento ponen los principios que tiene que tener, ¿no es cierto?, esta obra versus impuestos. Transparencia, conocimiento, ¿no? La seguridad jurídica, o sea, como que ya van poniendo, ¿no es cierto?, cuidado, señores, que esto está, ¿no es cierto?, vigilado por la Ley de Procedimientos Administrativos y los principios que recoge, que básicamente es un tema controlista, ¿no?, y un tema de seguridad hacia, o sea, al final, en los beneficiarios que van a ser los pobladores, ¿no? Qué interesante en realidad, ¿no? Y además genera beneficios directos, ¿no? Empleo, mejor cobertura de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, justamente esto es un listado de necesidades, no simplemente es algo que estamos ampliando una carretera simplemente por corrupción, ¿no?, sino que son necesidades urgentes de la población. O sea, acá la población también muchas veces ha sido, digamos, invitada, ¿no es cierto? Yo conozco empresas que han generado reuniones con los pobladores pidiéndoles, oye, dame, ¿no es cierto?, el input de qué necesitas. Aliméntame para nosotros ser eficaces, ¿no es cierto? Porque les conviene también, porque es una presencia importante social, ¿no? La imagen crece Disminuye muchísimo. conflictividad también, ¿no? Claro, o sea, todos están poniéndose de acuerdo, ¿me entiendes? No hay una imposición. Así es. Entonces, ganan todos acá porque la empresa
los bancos que han hecho obras, las mineras, tienen, ¿no es cierto?, un punto a favor. Y se gana la confianza, se gana, ¿no es cierto?, el cariño de la población. Y eso les permite trabajar con tranquilidad, en paz, ¿no? Porque es un toma y daca finalmente, lo que es la vida siempre, ¿no? Ahora, ¿este modelo es único en el Perú o también se aplica en otros países? No, esto ya se aplicó en Europa. ¿Ya? Esto no es nuevo en Perú, ¿no? Esto es una replicación de muchas otras normas, pero claro, obviamente adaptada a la realidad peruana, ¿no? Pero digamos que yo he estado leyendo que esto aparece en primer lugar en los libros de inversión, por ejemplo, o para atracción de las inversiones extranjeras. Al inversionista se le dice, oye, tú puedes invertir aquí, pero hay estos beneficios, ¿no? Y en primer lugar aparece obra versus impuestos, ¿no? Que obviamente, como es un crédito con el impuesto a la renta, es muy atractivo. O sea, es un punto a favor también para que venga la inversión. Entonces, yo creo que por todos lados la norma es muy buena. Bien, Francisco, yo te agradezco que nos hayas ilustrado con el alcance de la ley 29230. 10 años se cumplió la norma. El próximo año cumple 10 años y es importante que los radioescuchas, especialmente de provincias, sepan esto, ¿no? De que está vigente, no hay ese riesgo de que la van a cortar, no tiene un plazo, está abierta, ¿no? No es un beneficio como el de la Amazonía y otros que tienen un plazo de caducidad, sino que está abierto para que todo empresario, y no hay un tope, ¿no es cierto?, de ingresos, pueda incluirse dentro del beneficio, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene la gran tarea de hacer una difusión sobre este tema, ¿no? Sí, felizmente las ondas de RCR están supliendo eso, ¿no? Te agradezco. Estuvo con nosotros Francisco Pantigoso, abogado especialista en Derecho Tributario y director de Pantigoso Abogados y Asociados y docente de la Universidad del Pacífico. RCR, la red que comunica y une al Perú.